¿Qué significa ser una víctima? ¿Qué hace el Estado para reconocer, reparar y proteger? En un mundo repleto de datos, ¿cómo podemos asegurar que las historias de las víctimas no queden en el olvido? Data Justa nace para abordar interdisciplinariamente un problema global. Los sistemas de registro, los protocolos, la forma en que el Estado registra, refleja la manera en que el Estado ve a la víctima. No siempre los datos dialogan entre sí, que implica que no hay una posibilidad de tener entendimientos comunes para medir un único fenómeno. Hay desafíos muy importantes relativos, ¿cierto?, a la manera en que esos datos pueden integrarse, a la forma en que esos datos se sistematizan, a la forma en que esos datos se comparten. Este proyecto busca investigar cómo el Estado documenta a las víctimas, cuáles son los elementos prioritarios de esa documentación y cuáles son las acciones de reparación que el Estado ha implementado para esas víctimas. Y hemos decidido abordarlo a través de 3 líneas de investigación. La primera es la producción y uso de datos, la segunda es la gestión y asistencia a las víctimas, y la tercera son los sistemas de control, regulaciones y estándares internacionales en materia de gestión de víctimas en casos de derechos humanos. Esas 3 líneas se cruzan con 3 casos concretos de victimización que vamos a estar estudiando: los femicidios frustrados, la trata de personas y las víctimas de violencia institucional en el contexto del estallido social de 2019. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos es muy importante resaltar que el Estado tiene responsabilidad no solamente por aquello que hacen, también por aquello que el Estado no hace. De esta manera, cuando miramos el femicidio y los femicidios frustrados, estamos mirando aquellos espacios en donde el Estado, por razones de negligencia, de no contar con la información suficiente, no hace y deja a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad. La trata de personas en Chile es un fenómeno que puede afectar a personas de distintas edades, de distintos géneros. Es un fenómeno, una vulneración que ocurre primero a personas que están en situaciones de alta vulnerabilidad social, pero también personas que precisamente y producto de esa vulneración se encuentran supeditadas a ciertas redes de criminalidad. Yo creo que en relación con el estallido social, una de nuestras mayores contribuciones es precisamente poder tender puentes entre los distintos tipos de registros que las instituciones que se vieron involucradas hicieron en relación con las víctimas. El Estado tiene la Ley de Datos Privados, que es la Ley 19.628, que limita el acceso a los datos privados entre instituciones, aunque sean instituciones del Estado, y entre particulares. Eso significa que las víctimas tienen que contar una y otra vez sus historias en las distintas instancias que les prestan servicios. El conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos es fundamental para que el Estado pueda asumir su responsabilidad frente a estos hechos. Este conocimiento contribuye a reconocer los daños causados, validar la experiencia de las víctimas, garantizar el cumplimiento de los estándares que regulan su trato, ejercer justicia, mejorar las políticas públicas y fortalecer la democracia. En la sociedad ratificada en que vivimos, los estados recopilan muchísima información sobre sus ciudadanos. Sin embargo, el conocimiento que el Estado produce sobre violaciones a derechos humanos es problemático. Existen discrepancias en los criterios de acreditación de las víctimas, información dispersa y compartimentada, leyes que limitan el acceso a datos privados o dificultan la colaboración entre organismos, víctimas que se ven obligadas a volver a contar sus historias, casos excluidos y lagunas significativas a la hora de abordar eficazmente las violaciones a los derechos humanos. Data Justa contribuirá a la promoción de la rendición de cuentas y a la protección y el avance progresivo de los derechos humanos, al fomento de la paz, la gobernanza sostenible y el desarrollo social integral. Alianzas con centros especializados como el Laboratorio de Justicia de Datos de la Universidad de Cardiff, el Centro para Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick, los Centros de Derechos Humanos de universidades chilenas y los Institutos Milenio sobre Violencia y Democracia y de Fundamento de Datos permiten avanzar en nuestra comprensión de la ciencia de datos, la violencia y la democracia y amplificar nuestra capacidad de incidencia pública.
Impactaremos a la ciencia a través de conocimiento interdisciplinario original de alcance global en la intersección de derechos humanos, ciencia de datos y ciencias sociales. También impactaremos en una nueva generación de jóvenes profesionales e investigadores en este campo, a través de la investigación colaborativa con el aparato estatal sobre conocimientos difíciles y sensibles, que también requieren prácticas científicas éticas. A nivel de la sociedad, contribuiremos al reconocimiento de las víctimas y a su reparación efectiva, integrando sus percepciones sobre las prácticas de los funcionarios del Estado. Lo que esperamos todos es aprender, es mejorar la calidad de nuestro trabajo y contribuir con estas reflexiones a que la acción del Estado sea de mejor calidad.